Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Tenemos buen audio ahí. Le damos gracias al Señor porque tenemos el maravilloso regalo de la vida. Independientemente de lo que estemos pasando hoy, somos afortunados de estar todavía aquí disfrutando de su gracia y de su favor. Amén. Tenemos que reconocer en principio eso, que estamos vivos, y si estamos vivos es porque el Señor no ha terminado con nosotros. Es porque aún hay propósitos que cumplir en esta tierra y por eso es que estamos vivos. Si no, ya nos hubiera recogido ya. Al día siguiente que aceptamos a Jesucristo, el Señor nos hubiera recogido ya. Claro, ya somos salvos. Entraríamos a la patria celestial sin problema. Pero si estamos aquí todavía dando batalla, remando, es porque el Señor aún no ha cumplido todos los propósitos que tiene para ti. Eres una valiosísima alma para el Señor. Vamos a orar, luego estaremos compartiendo la Santa Cena. Espero que tengan los elementos ahí para poder compartirlo. Evidentemente, la Santa Cena tiene que ver con la celebración de un pacto y toda esta semana nosotros hemos estado viendo el tema de pactos, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, un pacto mayor. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, ¿no? Tiene su luz, tiene su, digamos que el pico más alto de la excelencia cuando el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derrama su sangre. Y esa sangre preciosa es la que nos hace entrar en el pacto nuevo con mejores promesas. Es un pacto inquebrantable que no solamente, ¿no?, cubría el pecado. Decíamos que la sangre de los machos cabríos, de los corderos que llevaban a los sacerdotes, las familias, para que a través del sacrificio de ese cordero y del derramamiento de esa sangre, ellos podían cubrir su pecado. Los cubría, los tapaba, como cuando usted barre su sala y la basurita la pone debajo de la alfombra. Está cubierto nomás, la basura está ahí, ¿cierto? Pero la sangre de Jesucristo no solamente tiene el poder de cubrir el pecado, sino que es la que quita el pecado del mundo. Es la única que puede quitar el pecado de la humanidad, que te puede quitar para siempre. Y de ahí para adelante el Señor te ve como justo porque te ve a través de su Hijo Jesucristo. Este es el misterio de Dios, que nosotros no entendemos. ¿Cómo es eso, hermano Max? ¿Cómo es que el Señor Dios Todopoderoso nos ve a través de su Hijo Jesucristo? Porque Él pagó por ti. Él es tu redentor. Él es tu hermano mayor que vino y dijo, yo pago por él, ¿no? Y rescata. Amén. Entonces, vamos a orar. Luego estaremos celebrando la Santa Cena y luego el mensaje con el que vamos a cerrar esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí un grupo de tus hijos en diferentes lugares, por cierto, pero todos con un mismo llamado. Unidos, Señor, en un solo espíritu, tu Espíritu Santo. Nada más, Señor. Iluminados, guiados por tu preciosa palabra. Aquí, Señor, este siervo y siervo inútil, Señor, que tú, Señor, has llamado para compartir con este precioso grupo que son un maravilloso regalo de Dios para mí. El día puede ser difícil, complicado,
ajetreado, cansado, pero llegar a las 8:30 es como entrar en la tierra del reposo, en la tierra del reposo del guerrero, donde todos nos revitalizamos y todos decimos, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Eso me pasa a mí, Señor, de hace 930 y tantas noches. Llegar, Señor, a esta hora es como llegar, Señor, a la fuente inagotable de fuerza, de fortaleza. Gracias, Señor, porque hoy al despertar retumbó en mi cerebro, Señor, esa palabra, porque yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fue lo que me despertó. Normalmente me despierto y te glorifico y te doy gracias a ti, Señor, pero fue la palabra esa que me despertó en esta mañana y compartí con mi hijo. Le dije, esa palabra estaba fuerte en mi corazón al despertar y ha estado dando vuelta en mi cabeza todo el día, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder creativo de Dios, que Él con su palabra creó el universo y todo lo que existe. Ese amor infinito que tenemos que tener a Dios y a todos nuestros hermanos, a todos nuestros semejantes, porque si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestros seres queridos que vemos, ¿cómo podemos amar a un Dios en quien no vemos? Y de dominio propio es, tengo que buscar al Señor, tengo que servir a Dios, tengo que obedecer a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos has puesto esta convicción y esta semana nos ha servido, Señor, para poder entender, Señor, cómo tú operas a través del pacto. Y los pactos son condicionales y tú eres fiel, Señor, y tú te obligas, Dios mío, a bendecir a tu pueblo que te sirve, que te sigue y que te obedece, Señor, con una fe sincera, con una fe obediente. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestros hermanos que están atravesando necesidades, orando por la paz de Jerusalén, orando para que tú bendigas al pueblo de Israel, a la nación de Israel, de donde nació nuestro Señor Jesucristo, de donde vino el Salvador del mundo. Oramos por la paz de esta nación en el nombre de Jesús. Oramos por la paz en Guayaquil y en todo el Ecuador. Señor, que tú bendigas a esta nación, que tú bendigas a la familia de la fe que vive en Ecuador, Señor, que tú los bendigas y los guardes y los protejas de todo mal. Oramos también por nuestros hermanos que están delicados, Señor, que reciban su sanidad. Los que están oprimidos sean liberados en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Débora, nuestra preciosa Débora, que tú vayas obrando, Señor, en su vida, que tú bendigas a su mamá Rita, su mamá, una mujer de fe, que sabiendo que su niña vendría con algunas dificultades, ella prefirió creerte a ti, Señor, y aceptar como viniera su niña. Señor, una muestra de fidelidad hacia ti que tú vas a honrar en su tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia gloriosa en esta noche. Gracias porque celebraremos la Santa Cena y que cada uno de mis hermanos pueda estar con manos limpias y un corazón puro para poder compartir, ser parte de esta cena, que puedan estar con sus vestiduras blancas para compartir esta extensa mesa con nuestro Señor. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, solo dándote las gracias, la gloria, la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenido a todos los hermanos que ya están aquí, ya tenemos casa llena. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tenemos casa llena hoy. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Primera de Corintios 11:23, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, estableciendo las pautas de esta ceremonia, ¿cierto? Porque se creó un desorden, que se creó algo irregular allí, entonces había que de alguna manera reglamentarlo. Entonces el apóstol Pablo escribe aquí y dice así, porque yo recibí, estoy en Primera de Corintios 11:23, dice así la preciosa, la poderosa, la siempre viva palabra de Dios.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es interesante, qué tremendo, ¿verdad? ¿No? Había un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural para cumplir la ley, para obedecer los mandamientos que fueron 660 y tantos mandamientos. No solamente eran los 10 mandamientos, sino habían 600 leyes adicionales ahí, ¿no? Y la gente, por más que se esforzaba, no podía, no iba a poder nunca. Dios no estaba buscando a una persona, a un hombre perfecto. Él conocía de que el hombre era débil y que iba a fallar. Él no estaba buscando la perfección en el hombre porque no lo iba a lograr. Perfecto, solamente Jesucristo, su Hijo. ¿Ven? Así que no nos desanimemos cuando en el camino por ahí fallamos, cuando algo no nos sale bien, cuando las cosas nos salen medias chuecas. Por favor, no nos desanimemos. Sigamos adelante. El Señor nos ama tal cual somos. No nos volvamos religiosos. Eso nos aleja de Dios. La religión te aleja de la gracia de Dios. Te vuelve, te pega a la religión, a las leyes, a las normas, y ninguna ley salva, ninguna regla salva, ninguna. Solo el amor, la gracia, el favor, la misericordia de Dios, el sacrificio de Jesucristo en una cruz es lo único que te salva. Y esta celebración de la cena es un recordatorio, dice, haced esto en memoria de mí. Lo vamos a hacer en memoria del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tienen listo el pan, ¿verdad? Tienen su pan ahí. Los que por alguna razón esta noche no tienen los elementos, no se preocupen. Podemos hacerlo la otra semana también. Lo estamos haciendo una vez la primera noche del mes. En este caso, tocó ahora, pero no es una regla que tiene que hacerse una vez al mes. No, usted puede celebrar esta cena todos los días si quiere, todos los días. O los sábados, o los domingos, o bueno, lo que usted quiera. No hay una regla, una norma que se diga solamente, tiene que ser una vez al mes. No, acá no somos religiosos. Ya les dije la vez pasada eso. Entonces, vamos a la palabra. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, agradecemos por el pan, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Disfrutemos del pan en el nombre de Jesús. El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa, en su copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Disfrutemos del vino en el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por una cena más. No sabemos si será la última cena aquí en esta tierra, porque la próxima la cenaremos contigo en tu gloria, Señor. No sabemos cuántas cenas más vamos a pasar aquí, haciendo memoria de ti, pero llegará el momento que disfrutaremos la cena contigo en tu presencia, Señor Jesús.
Muchas gracias. Es el anhelo de nuestro corazón que un día, Señor, podamos disfrutar donde ya no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá duelo, donde no habrá luto, donde no habrá enfermedad, donde el tentador no estará. Es un lugar donde no existen sepulcros, no hay tumbas, porque nadie muere allí. Gracias, Señor. Estamos expectantes, Señor, de que tú un día nos vas a sentar en tu mesa. Te adoramos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy no preparé yo mismo la cena y Caleb me ha servido pues copa llena y esta copa es relativamente grande, así que me ha movido. Vamos para adelante. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros estuvimos viendo a lo largo de esta semana lo que son los pactos. Dios establece sus pactos, ¿verdad? Dentro de esos pactos, Él busca a una persona, a un hombre en el mundo, encuentra a Abraham, lo separa del mundo. A él, al separarlo a él, separa una familia, al separar esa familia, separa una nación, al separar esa nación, nace nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que debemos gratitud al pueblo judío, al pueblo de Israel, por eso es que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Hoy está en guerra Jerusalén, el mundo está en guerra. Cuando Israel está en paz, el mundo está en paz. Israel es el reloj de Dios. Israel es la niña de los ojos de nuestro Señor. Es la tierra que Él escogió. Y Él no se equivoca nunca. Y Él no pierde ninguna batalla. Todos los que se enojan contra Él serán avergonzados, serán como nada, serán destruidos. Porque el poderoso de Israel se levanta como poderoso gigante y podrá defender a su pueblo. Gracias, Señor, por esa palabra. Nosotros nos vamos en esta noche al pacto de Dios con los israelitas. Quiero hacer solamente una pequeña mención aquí. Ya saben que esto comienza en Génesis 12, cuando el Señor llama a Abraham, ¿verdad? Ustedes ya lo saben de memoria ese pasaje, ¿no? Pero en el verso 15, en el verso 15 él establece el pacto nuevamente, rectifica el pacto que hace en el capítulo 12 del Génesis. Pero ¿qué pasa? En el verso 13 dice, entonces Jehová, tan pronto hace el pacto ahí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, ¿no? Y será oprimida 400 años. 400. ¿Cómo es que Dios escoge al hombre? Su esposa era estéril, Sarita era estéril, no había Isaac, no había no, Jacob, no había nada, no había las tribus, no había nada. Pero él le dice ya en el verso 13 del capítulo 15 de Génesis, dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, pasan 430 años, ellos, o sea, 430 años de esclavitud salen con Moisés al Éxodo, llegan al monte Sinaí, ¿verdad? Creo que caminan 2 semanas, ¿no? Y llegan al monte Sinaí. Ya están ahí al pie del monte de Sinaí. Están ahí todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío, todo el pueblo israelita. Están ahí a pie del monte Sinaí o el monte Oreb. También se llama monte Sinaí o monte Oreb. Algunos llaman el monte de Dios, ¿correcto? Esos 3 nombres puede tener. Entonces, ¿qué sucede? El Señor le dice a Moisés, Moisés estaba encabezando el Éxodo, ustedes también ya lo saben eso, ustedes estudiantes bíblicos, muy aplicados por cierto, conocen toda esa parte de la historia. Entonces, el Señor lo llama a Moisés, le dice, sube a la cumbre del monte Sinaí. El monte Sinaí se cubre de nube, no porque la gloria, la presencia de Dios estaba allí, había fuego, humo, nube ahí. Hay una cosa tremenda. Moisés se pasa 40 días y 40 noches arriba, en la punta del cerro. Y abajo la gente, ¿no?
Estaban esperando, entonces dijeron, ya se murió el viejito, algo le pasó, alguna fiera lo devoró al viejito arriba. Porque 40 días, nadie puede vivir 40 días sin comer y sin agua. Así que ya se petateó el tío. Entonces Aarón, al hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote, viene el pueblo y le presiona, pues, ¿no? Le dice, construyenos un Dios. Ya Moisés ya fue, construyenos un Dios, un becerro de oro, ¿no? Como los que adorábamos en Egipto. Y sacan sus oros ellos, todos ponen sus oros ahí para que los, ¿no? Vaya a la fundición. Finalmente hacen un becerro de oro. Listo. Le ponen en un altar ahí y todos comienza el desenfreno, la juerga. Y obviamente ese tipo de ceremonias terminaba en unas orgías sexuales. O sea, era un paganismo total, ¿no? Entonces, Dios ve todo eso, Dios ve la maldad, no es que él no se dio cuenta, ¿no? Pero ahí comienza a depurar gente el Señor. Ese mismo día mueren como 25.000, 30.000 judíos, creo, en ese mismo día. Baja Moisés con las tablas de la ley, las tablas de piedra donde estaban establecidos los 10 mandamientos. Allí es donde Dios establece un pacto. Mire, 430 años después, ya están al pie del monte Sinaí y ahí se establece el pacto. Entonces, con ese preámbulo, nosotros entramos en la clase para que tengan la idea completa, la idea panorámica, ¿no? Deuteronomios 29:1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ya les dije que el monte Horeb o el monte Sinaí es el mismo monte. El pacto del Sinaí, el monte Horeb, tiene unas repercusiones importantes porque de allí para adelante hay ley. ¿Me entienden? Hasta ese trayecto no había ley, no había tablas, no había, ¿no? Más lo que el Señor hablaba directamente con Moisés y él lo transmitía al pueblo. Pero no había una ley física, una ley ahí ponderable, palpable. Entonces, el pacto con los israelitas celebrado al pie del Sinaí comprendía los dos principios fundamentales de los pactos anteriores, ¿no? Que son, los recuerdo, les refresco la memoria, ¿no? Los dos principios fundamentales del pacto es uno, solo Dios estableció las promesas y las obligaciones del pacto. Él los establece, punto. No le pregunta a la gente, no hace un focus group, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hacemos esto? No, Dios establece el pacto. Solo Él, punto. Y lo comparte con la gente, ¿no? Y dos, Dios espera que el ser humano o los seres humanos o la raza humana lo acepte con una fe obediente. El propósito es eso. Dios establece su pacto, ¿no? Y espera que la gente cumpla. ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones de ese pacto está que hay unas partes que nosotros tenemos que cumplir o el ser humano tiene que cumplir. Independientemente de que el Señor tenga el poder y la capacidad de establecer todo lo que Él ha dicho, ¿no? Está sujeto, está supeditado a que el pueblo de Dios cumpla. Y cuando no cumple, simplemente se pone en la posición de castigo, simplemente es eliminado o simplemente es desterrado. Ahora lo vemos, de acuerdo a la palabra. Amén. Las promesas de este pacto eran básicamente las mismas que el pacto abrámico. Es una continuación, ¿no? Él prometió darles la tierra de Canaán como su tierra de reposo, como su tierra de descanso. Acuérdense que venían de 400 años de esclavitud, donde eran esclavos, esclavos, esclavos. Su bisabuelo era esclavo, su abuelo fue esclavo, su papá esclavo y su hijo es esclavo también. Entonces, ellos tenían una mentalidad de esclavo. Ellos no tenían otra visión más que ser sumisos, ser esclavos de los egipcios. ¿Correcto? Entonces, el Señor, dentro de los principios del pacto era, ¿no? Darles una tierra donde no era la tierra de los egipcios, ¿no? Donde Egipto sigue siendo Egipto ahorita. Es frontera con Israel, ¿no es cierto? Sigue siendo Egipto. Entonces, le da al pueblo, ¿no? Dentro
de las promesas que contenía este pacto, le dice, te voy a dar tu tierra, vas a tener tu tierra prometida, donde vas a vivir libre, donde tú vas a entrar en un reposo, ya no vas a ser esclavo. Antes allá en Egipto sembrabas con tu baldecito de agua, ¿no? Llevabas ahí y sembrabas un poquito ahí tu lechuguita, tus verduritas, ¿no? Eso es lo que hacían en Egipto para comer una ensaladita con un poquito de agua. Pero no, ahora tenía las extensiones que querían para sembrar grandes extensiones, hectáreas de tierras ahí, libres para que ellos puedan sembrar y cosechar en abundancia. Esa era la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Una tierra de bendición sobrenatural. Es tremendo porque ese pedazo de planeta, de tierra, no tiene el petróleo que tienen todos los árabes. No tiene. Sin embargo, esa pequeña nación, la más pequeña del mundo, ¿no? Es a la vez la nación más grande del mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Haré de ti una gran nación, ¿no? Y es lo que tenemos. ¿Cómo es posible que esa pequeña nación le haga la pelea, le haga la bronca a todos los reinos y los imperios de esta tierra? Lo hizo en el anterior, ¿no? En el antiguo pacto y hoy está en una guerra también por la cual nosotros como creyentes tenemos que orar por ellos. Decíamos que Israel solo tiene dos amigos, Jesucristo, su Salvador, su Redentor, y el pueblo creyente, el pueblo evangélico que está orando por la paz de Jerusalén. Los demás no son amigos, ¿no? Tienen intereses ahí. Estados Unidos tiene intereses, ¿no? Ahí en Israel. Son aliados estratégicos, sí, pero debería haber como que un mayor respaldo a Israel, toda vez de que Israel fue asaltado el 7 de octubre por una banda de desadaptados, de terroristas del Hamas, juntamente con cinco delegaciones terroristas aparte de Hamas, matando a 1.400 personas y secuestrando a 200 y pico. Ustedes conocen la historia porque esto fue hace 100 días, 115 días o algo así. Entonces, mis hermanos, la nación de Israel se está defendiendo, pero el mundo lo acusa de genocida, de malo, de perverso. O sea, los palestinos, bien payasos, ¿no? Agarran, pum, bombardean y, ¿no? Agarran rehenes para que sean sus escudos. Tenemos tus rehenes, no vamos, y tú no nos vas a atacar en tanto tengamos acá a tus rehenes, ¿no? ¿No? Y se muestran al mundo, se victimizan. Y el mundo, muy organizado, de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, pero a la vez torpes, a la vez necios, le dan razón a los palestinos. Entonces, eso sucedió en ese instante, después de 400 años, ese señor establece un pacto con su pueblo. Entonces, vamos paso a paso, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, para poder entender. Entonces, las promesas de este pacto eran básicamente las mismas del pacto abrámico. Él prometió darles una tierra, la tierra de Canaán, su tierra prometida, su tierra de descanso, después de liberarlos de 400 años de esclavitud en Egipto. Él promete también ser su Dios y ser el Dios de las generaciones subsiguientes. O sea, fue el Dios de Abraham. Fíjese cómo narra la Biblia. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pudo haber dicho la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, pero es que cada quien tenía una decisión personal, tenía una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque Isaac, el ser hijo de Abraham, no le daba a él todas las facultades, ¿no? Y los beneficios de las promesas, ¿no? Del pacto y las bendiciones del pacto por ser el hijo de Abraham. No, él tenía que asumir personalmente una fe obediente ante ese pacto que Dios hizo con su padre Abraham. Luego el Señor restituye su pacto con Isaac, establece su pacto, lo vimos antes de anoche. Luego Isaac pasa la historia y viene ya Jacob. Y otra vez
No es que yo soy nieto de Abraham, entonces me corresponden los beneficios y las bendiciones del pacto. No, él personalmente, Jacob, tuvo que tener su encuentro con el Señor y tuvo que, digamos que, formalizar, ¿no? El seguir y servir al Señor y con una fe obediente, con una actitud ferviente al Señor. Entonces, se mantenía la continuación de ese pacto. Ya pasa todo esto, ya las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob forman las 12 tribus y las 12 tribus forman la nación de Israel. Son presos, son cautivos por 400 años en Egipto. Manda Dios a Moisés para que los saque de esa esclavitud, los lleva, ya están 15 días en el desierto, llegan al Sinaí. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Hasta ahí me siguen. Ya están en el Sinaí. Moisés es llamado arriba al cerro para que le dé las tablas de la ley, mientras abajo ellos hacen su parranda, ¿no? Entonces baja y establece, ahora sí tenían una ley. Y esa ley, ese pacto que Dios establece con los israelitas, no podía formalizarse hasta que el pueblo de Israel, todos solemnemente gritaran: vamos a servir al Señor, vamos a oír la voz de Dios, vamos a obedecer a Dios. Cuando el pueblo de Israel, todos a una, gritaron a una, entonces quedó sellado ese pacto. Aquí lo vemos de acuerdo a la palabra. El propósito supremo de Dios, ¿no? Al establecer el pacto, ¿no? Era traer al Salvador del mundo por medio del pueblo del pacto, es decir, por medio del pueblo judío. Pero antes de que Dios cumpliera todas esas promesas, Él eligió que los israelitas se comprometieran a guardar todas las leyes que Dios se los dio a Moisés. Recuerden que es en el monte Sinaí es que Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Los israelitas juraron a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y gritaban: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sin esa solemne respuesta de cumplir fielmente los requisitos de la ley de Dios, no hubiera sido confirmado el pacto entre ellos y Dios. Solo al perseverar en la obediencia a los mandamientos del Señor, Israel continuaría siendo la heredad muy preciada de Dios y continuaría recibiendo sus bendiciones. En otras palabras, la continuación de esa elección de Israel como el pueblo de Dios estaba condicionada a la obediencia. Punto. No hay obediencia, se corta. Así sucedió. Ahora vamos a ver. Dios estableció con mucha claridad lo que sucedería si su pueblo dejaba de guardar las obligaciones del pacto. O sea, lo dejó bien clarito. Les dijo así, así como, acá hay un dicho popular, dice, le explicó así como pa' bruto, le dijo ahí: mire, si ustedes fallan, desobedecen, cuello abajo. Entonces, vamos adelante, ¿no? Entonces, mis hermanos, el castigo de la desobediencia era la eliminación del pueblo, ya sea por destierro o por muerte. Esto ya no es una amenaza vana, ¿verdad? Esto ya no es una cosa así: mira, te portas mal, te cae tu chiquita. No, el asunto era serio. Cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo se va a adorar a Baal y a los dioses falsos, ¿qué sucedía? El castigo venía porque se apartaban del pacto, se separaban del pacto y quedaban expuestos a sus enemigos. Habían dos formas: uno era por el destierro y otro por la muerte. ¿Por qué por el destierro? Porque Siria les invadió a los reinos del norte, porque Israel se había dividido en dos: los reinos del norte y los reinos del sur, ¿no es cierto? Siria invade, se pierde, se pervierte, comienzan a adorar a otros dioses, a Baal, comienzan a, ya, entonces los sirios vienen, los atacan, ¿no es cierto? Y los llevan cautivos. Entonces ellos están en el destierro. ¿Por qué? Porque los sacan de su tierra prometida, ya están desterrados de su tierra de pacto, ¿no? Y los llevan ahí a la tierra siria, ¿no? Y ahí los tienen como esclavos. Luego viene Nabito, rey de Babilonia, ¿no? Invade Jerusalén y se lleva a los reinos del sur y los lleva como esclavos por 70 años.
Entonces, cuando el pueblo, mis hermanos, se aparta de la gloria de Dios, cuando un creyente, un cristiano, se aparta del Señor, queda expuesto a los lobos rapaces. O sea, eres vulnerable, no tiene la cobertura de Dios. Y ahí es donde fácil presa para el enemigo. Entonces, eso es lo que sucedió con Israel, y ustedes ya lo saben, es parte de la historia, lo hemos leído en la Biblia y lo hemos comentado y lo hemos enseñado también. El castigo, como le decía, por la desobediencia era la eliminación del pueblo, ya sea por destierro o por muerte. Esas no eran amenazas vanas, ya lo vimos. En Cades Bernea, por ejemplo, ¿no? Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, aquí, por favor, este no es un detalle menor, quiero que quede guardado en su corazón este ejemplo. Cuando los israelitas se rebelaron contra el Señor por incredulidad y se negaron a entrar en Canaán porque temían a los cananitas. Sucede que llegan a Cádiz Bernea toda la delegación de judíos, ¿verdad? Y ahí es donde Moisés saca a un príncipe de cada una de las tribus, a 12, y los manda, le dice, mira, de aquí para adelante, ¿no? Se cruza el Jordán y ese ya es la tierra de Canaán, es la tierra prometida, es la tierra del descanso, del reposo del guerrero. Así que ustedes 12 van a ir en adelante y van a espiar la tierra, van a ver por dónde vamos a entrar, van a ver qué cosa hay allá, nos traen la información. Ellos se van por 40 días y 40 noches desaparecen. Van, vigilan toda la tierra, recorren toda la tierra prometida y regresan. Y cuando regresan, obviamente el pueblo está estacionado en Cádiz, ¿no? Esperando a los espías. Y cuando vienen, 10 de ellos les dicen, no, no podemos entrar, olvídalo. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Acaso en Egipto no habían tumbas? Mejor que nos hubieran muerto en el desierto, dijeron todos ellos, ¿no? Entonces, ahí 10 de estos espías dicen, mire, esa es una tierra que se traga a sus habitantes. Dice, esos son tierras de gigantes. Nosotros nos vemos como langostas delante de ellos, ¿no? Somos como langostas. Porque aún su mentalidad era pobre, era de esclavos, su mentalidad era muy limitada, ¿verdad? Entonces, ya habían caminado 2 años hasta ahí, hasta Cádiz. Caleb y Josué estaban dentro de los 12. Y ellos se pararon. Caleb se para y le dice, un momentito, hace callar a toda la gente. Alto, 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 paren, stop. ¿No? Y él dice, a ver, mis señores, la tierra que nosotros hemos visto es una tierra excelente en extremo. Miren los frutos que hay ahí, traen unos racimos de uvas cargados en un palo entre 2 hombres. Miren esas uvas, miren eso. Es una tierra de bendición. Vamos, los tomaremos como pan, dijo Caleb. Está escrito, literal. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos, entremos. Vamos a tomarlos, los comeremos como pan. Porque nuestro Dios está con nosotros y no con ellos. Pero la gente dijo, no, mayoría manda. La mayoría tiene la razón. La mayoría tiene la razón. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que le obedecieron pues a los 10 y a los 2, a Josué y a Caleb, lo querían apedrear, lo quisieron matar. Pero Dios prevaleció una vez más con los hijos del pacto. De ahí para adelante ya habían recorrido 2 años en el desierto. Pero por esa desobediencia, mis hermanos, Dios se enojó con ellos y en el juicio hizo que anduvieran errantes por el desierto durante los próximos 38 años. Allí murieron todos los israelitas mayores de 20 años, con excepción de Josué y de Caleb. Su incredulidad y desobediencia hizo que se perdieran la oportunidad de entrar y vivieran en la tierra del reposo prometido por Dios. La obediencia que Dios espera de su pueblo no era la perfección, sino una obediencia sincera y ferviente. Qué lástima, qué pena, ¿no? Por 400 años esperar que un día vas a ir a tu tierra prometida y por una desobediencia, por una rebeldía, tengas que morirte en el desierto y no entrar en tu tierra prometida.
va a suceder con el mundo, va a suceder con el creyente hoy, ¿no? Estamos a punto de alcanzar nuestra tierra prometida, nuestra patria celestial, pero entramos en rebeldía porque no me salió bien, porque me dejó mi esposo, porque se murió mi hijo, o porque mi esposa falleció en un accidente, lo que sea, lo que usted, pues, perdí el trabajo, perdí mis finanzas, que el COVID se llevó todo mi dinero, no sé. Y entra usted en rebeldía. Y esa rebeldía hará que usted pierda la oportunidad de entrar en la patria celestial que el Señor ha prometido para los que confían y esperan en Él, para los que están con una fe obediente esperando en el Señor. Sin importar lo que toque pasar en esta tierra, el desierto, los ríos, las quebradas, los valles, los cerros y los montes, no importa, vamos adelante, sigamos remando, confiando en nuestro Señor. El Señor es el que nos da la fortaleza. Toda esa generación que salió de Egipto murió. En esos 38 años dando vuelta en el desierto, murieron. Una vez que murieron todos, solamente ya los que habían nacido ya en el desierto, esos, juntamente con Josué y Caleb, fueron los que finalmente cruzan el río Jordán y entran en su tierra prometida. ¿Qué pasó con ellos? Entraron en rebeldía, se rebelaron contra su Dios. Dios tenía el propósito de que mediante su pacto con los israelitas, las otras naciones verían como ejemplo de fidelidad a Israel. El Dios en su propósito es eso, ¿no? Por las promesas y bendiciones que contenía el pacto, las otras naciones iban a decir, mira que Israel es bendecido, su Dios es fuerte, su Dios es soberano. Y tenía un énfasis misionero, porque a través de Jesucristo y todos sus 12 apóstolos y luego los 70, luego los 300, es que el Evangelio llega a los últimos rincones de la tierra con las buenas nuevas de salvación. El que lo acepta será salvo, el que lo rechaza será condenado. Ese es el mensaje de esta noche, amados hermanos, que nosotros tenemos un énfasis misionero, que nosotros tenemos que ser parte de ese engranaje que nuestro Señor Jesús activó. Somos parte de esa dinámica de ser luz en el mundo, de ser la sal de esta tierra, de llevar adelante el principio de nuestro Señor, el evangelio de salvación, de alcanzar a nuestros seres queridos en principio, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, de hablarles como conviene, de compartirles la gracia y el favor de Dios. Les preguntarán, ¿por qué tú estás feliz? ¿Por qué eres feliz? Porque tengo a Cristo en mi corazón, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Señor, Él es el Dios de mi salvación. Amén. Amados hermanos, gracias por su gentil compañía, muchas gracias por su fidelidad, no a mí, sino al Señor. Gracias, de veros, gracias por sus oraciones también, gracias por su ayuda, gracias por su perseverancia. Que tengan un lindo y maravilloso fin de semana, que tengan una noche de paz con el Príncipe de Paz. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Un abrazo fraterno, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, hasta el día lunes. Hasta mientras, que el Señor nos guarde. Aleluya.